Había un polvo fino que se posaba sobre todo al final de la tarde, sobre los techos de teja agrietada, sobre las ramas secas de los árboles que aún insistían en crecer cerca del camino de tierra, sobre la ropa extendida en las cercas de alambre que separaban un patio del otro. Paula conocía ese polvo de memoria. Entraba por la rendija de la ventana, cubría la mesa de madera antigua que perteneció a su madre, se asentaba sobre el único plato limpio que quedaba en el estante. Era un polvo silencioso, casi amable, como si el día quisiera despedirse despacito antes de cerrar los ojos. Paula tenía 25 años, pero cargaba en los hombros el peso de alguien que había vivido mucho más. No porque hubiera viajado lejos, conocido el mundo o enfrentado grandes aventuras. Ella se había quedado. Mientras otros salían del pueblo en busca de la gran ciudad, un empleo formal, una vida nueva, Paula se había quedado. Primero para cuidar a su madre que enfermó temprano. Después porque el dinero no sobró para el pasaje. Después porque el hábito de quedarse ya se había pegado a la suela de sus zapatos gastados como barro seco de invierno. El pueblo era pequeño. Todo el mundo se conocía por el nombre, por el apodo, por la historia de la familia. Paula era la hija de doña Teresa, la mujer que había enviudado temprano y criado a la niña sola con lo que la tierra y la costura podían dar. Cuando doña Teresa murió, 2 años antes del inicio de esta historia, Paula heredó la casa, las deudas pequeñas y la soledad grande. Ella trabajaba en lo que aparecía. Lavaba ropa para las familias que tenían un poco más. Ayudaba en la tienda del señor Armindo los viernes. A veces cuidaba a los niños de la vecina cuando había necesidad. No era una vida honesta y Paula se empeñaba en mantener eso. La dignidad era la única cosa que nadie había logrado quitarle hasta allí. Si usted está acompañando esta historia aquí en el canal Historias Narradas por primera vez, vale la pena suscribirse y activar la campanita. Cada semana hay una historia nueva como esta, de esas que se quedan en la memoria después de que el video termina. Fue en una tarde de calor pesado, de ese que ablanda el asfalto y hace que los perros se acuesten en la sombra sin siquiera ladrar, que Luis Paulo detuvo el camión frente a la tienda del señor Armindo. Él era un hombre de 40 años, alto, de piel quemada por el sol de décadas, con las manos anchas de quien conocía la tierra de verdad. No era guapo de la manera en que se imagina en un cuento. Tenía el rostro marcado, el cabello gris en las sienes, una cicatriz fina cerca de la barbilla de un accidente antiguo, con una cerca de alambre de púas. Pero tenía algo en los ojos que Paula notó de inmediato. Una seriedad que no era dureza. Una calma que no era frialdad. Luis Paulo era dueño de una hacienda a algunos kilómetros del pueblo. Todo el mundo sabía quién era él, pero pocos lo conocían de cerca. Él venía cuando lo necesitaba, compraba provisiones, resolvía papeleos en la notaría, intercambiaba pocas palabras y volvía. Era conocido como un hombre de bien, honesto en los negocios, que pagaba lo que debía y no creaba confusión con nadie. Esa tarde él entró en la tienda y Paula estaba detrás del mostrador, organizando latas de extracto de tomate con el cuidado de quien intenta pasar el tiempo sin que parezca que está pasando el tiempo. Luis Paulo pidió lo que necesitaba. Ella lo atendió sin mucha conversación, como siempre hacía. Él pagó, dobló el cambio dentro del bolsillo del pantalón y se quedó parado un momento. Paula notó que él no se estaba yendo. «Usted es Paula», él dijo, no era una pregunta. Ella confirmó con un asentimiento de cabeza. «Hija de doña Teresa». «Lo era», ella respondió, y la palabra salió con ese peso específico que solo quien perdió a su madre conoce. Una sílaba cargada de todo lo que no se dice. Él se quedó callado por un momento, con el respeto que se tiene ante las cosas que no tienen respuesta. Después dijo que lo lamentaba, que había conocido a doña Teresa de vista, que era una mujer de mucho valor. Paula agradeció con la educación seca de quien aprendió a recibir condolencias sin dejar que abrieran agujeros en el pecho. Él salió.
Ella pensó que eso era todo, pero él volvió 3 días después. Esta vez no había compras que hacer. Entró, pidió un agua con gas que la tienda ni siquiera tenía, sonrió con una sonrisa discreta cuando ella le dijo eso, y se quedó apoyado en el mostrador por un momento, como alguien que está buscando la palabra correcta sin prisa por encontrarla. «Yo necesito a una persona en la hacienda», él dijo por fin. «No es una empleada doméstica de la manera en que se piensa. Es más que eso. Es alguien que ayude a organizar las cosas. La casa grande está necesitando cuidado. Tengo trabajadores para la siembra, tengo quien cuide el ganado. Pero falta alguien que entienda la casa como una casa. ¿Sabe lo que quiero decir?». Paula entendía, y al mismo tiempo no entendía bien por qué él le estaba diciendo aquello a ella específicamente. «Yo escuché decir que usted es capaz, que usted sabe hacer las cosas con cuidado», él continuó, con esa voz calma de quien no está intentando convencer a nadie, solo está presentando un hecho como si fuera un informe simple. «Quiero hacerle una propuesta. Venga a vivir conmigo a la hacienda. Yo prometo cuidar de usted. Tendrá un techo digno, alimentación y un salario justo». Paula se quedó mirándolo por unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que eran en realidad. La propuesta era simple de la manera en que las cosas simples a veces son profundamente complicadas. Ir a vivir a la hacienda de un hombre que ella apenas conocía, dejar el pueblo que era todo lo que había conocido, cambiar la miseria conocida por lo desconocido de una vida nueva. Ella dijo que lo iba a pensar. Él dejó su contacto con el señor Armindo y se fue sin prisa, sin insistencia, sin mirar hacia atrás cuando pasó por la puerta. Esa noche Paula no logró dormir. Se quedó acostada en la cama estrecha que era la misma desde la infancia, mirando el techo de madera con las manchas de filtración que ella ya había mapeado de tanto mirar en los años de noches sin sueño. Pensó en la propuesta de la forma en que se piensa en algo que asusta y atrae al mismo tiempo, en un equilibrio incómodo entre los dos sentimientos. Tenía miedo. Claro que lo tenía. Una mujer sola yendo a vivir a la propiedad de un hombre desconocido era una historia que la gente del pueblo sabía contar con un mal final. Ella había escuchado esas historias desde niña. Su abuela siempre decía, «Mujer que se va con quien no conoce vuelve diferente o no vuelve». Pero había algo esa noche que hablaba más fuerte que el miedo. Era el olor de la casa, el olor a humedad vieja, a comida simple que apenas bastaba, a soledad que se había impregnado en las paredes junto con la humedad de los años. Era el peso de despertar todos los días sabiendo que el día sería igual al anterior, y probablemente igual al siguiente y al siguiente. Ella pensó en su madre. Doña Teresa había pasado la vida entera en esa casa, en ese pueblo, con ese polvo fino sobre todo. Había sido una mujer buena, trabajadora, digna, y se había ido sin ver nada diferente, sin haber conocido un horizonte nuevo ni siquiera una vez. Paula se preguntó, esa noche, si estaba repitiendo el mismo camino sin querer, si el hábito de quedarse era en realidad miedo disfrazado de lealtad. Al día siguiente, antes de abrir la tienda del señor Armindo, ella fue hasta la casa de doña Cecilia, la mujer mayor del pueblo que había visto de todo y guardaba una opinión sobre cada cosa sin imponerla jamás a nadie. Se sentó en el portal con ella, tomó el café que le ofrecieron y contó lo que había pasado. Si usted conoce a alguien que pasó por una elección difícil como esta de Paula, que tuvo que decidir entre lo seguro y lo desconocido, comparta este video con esa persona. A veces una historia sabe decir lo que las palabras directas no logran. Doña Cecilia escuchó todo sin interrumpir. Después se quedó callada por un largo momento, balanceándose suavemente en la mecedora como si el movimiento ayudara al pensamiento a organizarse. Luis Paulo es un hombre de palabra, ella dijo por fin. Conozco a la familia desde su padre. Nunca escuché una historia fea sobre ese hombre. Y mire que las historias feas llegan aquí rápido, mi hija.
Una pausa. Pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. Paula sabía que no sería fácil. Nada había sido fácil hasta allí. La cuestión era si sería diferente. Ella se quedó 2 días más pensando. 2 días de silencio interno que por fuera parecían días normales. Ella lavó ropa, atendió en la tienda, barrió la acera de la casa, regó las plantas que su madre había plantado y que ella mantenía vivas por un sentido de continuidad que no sabía explicar bien. Era como si regar las plantas fuera una conversación con doña Teresa, una rendición de cuentas silenciosa. En la tarde del segundo día, cuando el sol estaba bajando y ese polvo fino volvía a posarse sobre todo como siempre había hecho, Paula tomó el papel con el contacto que el señor Armindo había guardado detrás del mostrador, fue hasta el teléfono público en la plaza y marcó el número con una mano que no tembló tanto como ella esperaba. Él contestó al segundo tono. Ella le dijo que sí. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, no de sorpresa, más de alguien que recibe una respuesta que esperaba con mucho cuidado para no esperar demasiado. ¿Cuándo puede venir?, él preguntó. Necesito 3 días para organizar las cosas aquí. Está bien, yo vengo a buscarla. Y fue así, sin ceremonias, sin drama, con la simplicidad de 2 personas que no tenían el hábito de exagerar sus propias emociones, que Paula aceptó cambiar de vida. Si usted nunca tuvo que tomar una decisión así, una de esas que cambian todo sin que uno sepa exactamente qué está cambiando, tal vez sea difícil entender lo que Paula sintió en los 3 días que siguieron. No era felicidad, no era tristeza, era ese estado extraño de quien está entre 2 mundos, que ya salió de uno y aún no ha llegado al otro, suspendido en una especie de silencio que la vida a veces ofrece antes de los grandes cambios. Dobló la poca ropa que tenía con cuidado, como si cada prenda mereciera atención. Lavó todo lo que había que lavar. Guardó las fotografías de su madre dentro de una caja de zapatos que colocó en el fondo de la maleta con la delicadeza que se tiene con las cosas frágiles. Regó las plantas por última vez con un esmero especial, demorado, casi como si estuviera pidiendo disculpas por dejarlas. Pasó por la casa de doña Cecilia para despedirse. La anciana la abrazó largamente, con ese abrazo de abuela que dice todo lo que la palabra no logra, y dijo en voz baja que se fuera con Dios y que cuidara de sí misma primero, antes de cualquier cosa y de cualquier persona. En la mañana del tercer día, Luis Paulo llegó en el camión, puntual como ella imaginó que sería. Él no preguntó si ella estaba segura, no hizo un discurso, no intentó vender nada. Ayudó a colocar la maleta en la parte trasera con cuidado, abrió la puerta del pasajero para que ella entrara, y cuando el camión comenzó a andar por el camino de tierra que salía del pueblo, él no dijo nada por un buen rato. Era un silencio diferente al silencio de la soledad, era un silencio de compañía. Paula notó eso y guardó la observación en el lugar donde se guardan las cosas que necesitan tiempo para ser entendidas por completo. Dele me gusta a este video si cree que la vida tiene una manera propia de poner a la persona correcta en el camino cuando uno más lo necesita. Este gesto ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias como la de Paula. La hacienda apareció después de casi 1 hora de camino. Primero el portón de madera pesada, con el nombre pintado en letras simples y sin adornos. Después el camino de tierra pisada bordeado por árboles altos que daban sombra y creaban una especie de pasillo verde y silencioso. Después la casa grande, de paredes blancas un poco desgastadas por el tiempo, con un portal amplio y un techo de teja que se había oscurecido con los años de lluvia y sol alternados. Era grande para una persona sola.
Paula se dio cuenta de eso de inmediato, y junto a ello vino una comprensión que aún era solo intuición, que aún no tenía forma ni nombre. Aquel hombre no estaba necesitando apenas a alguien para organizar la casa. Él estaba necesitando presencia, una presencia que llenara los cuartos grandes que se quedaban demasiado vacíos al final del día. Pero ese pensamiento ella lo guardó consigo, en el mismo lugar de los otros que aún no tenían hora de ser dichos. Él detuvo el camión frente al portal, bajó, tomó la maleta de ella antes de que ella pudiera decir nada, subió los escalones y colocó la maleta cerca de la puerta. Después se dio vuelta y dijo, con esa voz que tenía la textura de la tierra seca y de la honestidad vieja: «Puede entrar. La casa es suya también ahora». Paula subió los escalones del portal con los pies que aún temblaban un poco por dentro, sin que el rostro lo mostrara. Se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia adentro. El olor de la casa era a madera antigua, a café que había sido hecho temprano y que aún dejaba rastro en el aire, a una vida que había continuado incluso sin la alegría suficiente para llenarla. Ella respiró profundo y entró. La hacienda, Paula aún no lo sabía, sería el lugar donde ella aprendería lo que es cuidar de algo que también cuida de ti. Pero ese entendimiento llegaría despacio, de la manera en que las cosas verdaderas suelen llegar, sin prisa, sin aviso, incrustado en los días simples que no parecen importantes mientras están ocurriendo, pero que son exactamente los días que uno lleva para siempre. La casa tenía 6 habitaciones. Paula las conoció una a una en aquella primera tarde, con esa atención silenciosa de quien está aprendiendo un idioma nuevo sin profesor, apenas mirando y sintiendo. La sala era amplia, con muebles de madera oscura que debían haber sido elegidos con cuidado muchos años atrás, y desde entonces no habían sido reemplazados ni reorganizados. Una estantería con libros que parecían haber sido leídos de verdad, con lomos doblados y marcadores improvisados de papel entre las páginas. Un sillón cerca de la ventana orientada al patio, con la tela un poco desgastada en el apoyabrazos, del lado derecho más que del izquierdo. Paula miró ese sillón y pensó, casi involuntariamente, cuántas noches aquel hombre había pasado sentado allí, solo, con el peso de una casa grande alrededor. La cocina era la habitación que más necesitaba cuidado. No estaba sucia, era apenas un lugar donde alguien había renunciado a un cierto orden hacía algún tiempo. Las ollas estaban en los lugares equivocados, las especias guardadas sin criterio, los cajones con una mezcla de utensilios que no tenían relación entre sí. Era la cocina de alguien que había aprendido a arreglárselas sin nunca haber aprendido a organizar. Paula se quedó parada en la entrada de la cocina por un momento, y aquello que había llegado como intuición en la entrada de la hacienda volvió con más claridad. Ese espacio estaba pidiendo cuidado, y había algo en ella que entendía ese lenguaje. Luis Paulo mostró todo sin discursos. Apenas señalaba, decía el nombre de la habitación o explicaba brevemente alguna cosa que ella necesitaba saber, como dónde quedaba el cilindro de gas de reserva o qué ventana se atascaba cuando llovía. No había incomodidad entre ellos, pero había una distancia respetuosa, esa que las personas bien criadas mantienen cuando aún no saben bien el tamaño del espacio que pueden ocupar en la vida del otro. La habitación que sería de Paula quedaba en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba al patio y a un árbol de mango viejo y torcido que debía haber crecido sin que nadie lo pidiera. Era un cuarto simple, con cama matrimonial, armario de madera, una pequeña cómoda y una lámpara sobre ella que parecía llevar allí décadas. Olía a cosa guardada, al encierro de un cuarto que no recibía huéspedes desde hacía tiempo. «Si necesita algo más, solo tiene que decirlo», dijo Luis Paulo desde la puerta, sin entrar, como si el cuarto ya fuera de ella y él necesitara permiso. Ella agradeció. Él se fue por el pasillo con ese paso firme de quien conoce el suelo de su propia casa,
con los ojos cerrados. Paula desdobló la ropa y la colocó en el armario con el mismo cuidado con que la había doblado en el pueblo. Sacó la caja de zapatos con las fotografías de su madre y la colocó encima de la cómoda, al lado de la lámpara. Se quedó mirando el rostro de doña Teresa por un instante, esa foto de cuando su madre tenía unos 30 años, joven, con la sonrisa un poco retraída de quien no estaba acostumbrada a ser fotografiada. Paula pensó qué diría su madre si pudiera ver ese cuarto, esa ventana, ese árbol de mango torcido allá afuera. Probablemente diría que se esmerara en las comidas. Era eso lo que doña Teresa siempre decía cuando no sabía qué decir. Esmérate en las comidas, hija, como si la comida bien hecha fuera la respuesta a la mayoría de las preguntas de la vida. Paula sonrió a solas. Fue una sonrisa pequeña, casi invisible, que duró apenas un segundo, pero que abrió algo dentro de su pecho que había estado cerrado por mucho tiempo. Esa noche ella hizo la cena. Encontró en la cocina lo que había y preparó lo que era posible. Arroz, frijoles, un pedazo de carne que estaba en el refrigerador, una ensalada simple con lo que el patio tenía para ofrecer. Luis Paulo comió sin elogiar, pero también sin prisa, y Paula aprendió con ese silencio que para él comer despacio era la manera de decir que estaba bueno. Después de la cena él se fue al portal. Paula lavó los platos y fue también, pero se quedó de pie apoyada en la pared, sin sentarse, porque el sillón y la silla del portal parecían lugares que él ocupaba solo desde hacía tanto tiempo que sentarse allí sería una invasión. Él lo notó y dijo, sin mirarla, «Siéntese, Paula. No necesita quedarse así». Ella se sentó en la silla. Se quedaron los dos mirando el patio oscuro, las estrellas que en el campo aparecen en un número que la ciudad no permite imaginar, el movimiento de las hojas de los árboles que el viento de la noche balanceaba con pereza. «Es silencioso aquí en la noche», ella dijo, no porque la afirmación necesitara ser dicha, sino porque el silencio era tan grande que una palabra pequeña cabía dentro de él sin molestar. «Sí», él respondió, «hace tiempo que no encuentro este silencio pesado». Paula no preguntó qué había cambiado. No era el momento, pero guardó la frase con el cuidado que se tiene con las cosas que revelan más de lo que parecen a primera lectura. Si usted está acompañando esta historia aquí en el canal, ya imagina que Paula y Luis Paulo tienen mucho más por descubrir el uno del otro. Antes de continuar, aproveche y deje un comentario contando desde dónde nos está viendo. Es un gusto saber desde qué rincones nos acompañan en estas historias. Los primeros días en la hacienda fueron días de aprendizaje. Paula se despertaba temprano, antes de que el sol aclarara el cuarto, porque era así desde niña y el cuerpo no tenía intención de cambiar ese hábito. Barría la casa, encendía la estufa, hacía el café que estaba listo cuando Luis Paulo salía de la habitación ya con las botas puestas y el sombrero en la mano. Él tomaba el café de pie, apoyado en el mostrador de la cocina, mirando por la ventana hacia el patio mientras bebía despacio. Eran pocas palabras en ese momento. Él decía lo que necesitaba ser hecho en el día, ella escuchaba, a veces hacía alguna pregunta práctica, y él respondía. Después él se iba a la siembra o al pastizal con los peones, y Paula se quedaba con la casa. Y Paula cuidó de la casa de la manera que sabía cuidar de las cosas, con método y con afecto. No era el afecto exhibido, del tipo que necesita ser notado. Era aquel afecto silencioso que se manifiesta en los detalles. El paño de cocina, doblado de una manera que cabe mejor en el cajón, la olla de hierro curada con el aceite correcto para no oxidarse, el patio barrido no porque alguien la estuviera viendo, sino porque un patio barrido es respeto por la casa. En 3 días la cocina estaba reorganizada. Ella no tiró nada de lo que era de Luis Paulo, pero encontró un lugar correcto para cada cosa, con esa lógica simple que hace que todo sea más fácil de usar.
Cuando él abrió el cajón de las cucharas por primera vez después de la reorganización, se quedó parado por un segundo mirando hacia adentro como alguien que está intentando entender cómo algo que estaba mal desde hacía mucho tiempo de repente se arregló. Él no dijo nada, pero a la hora del café del día siguiente se quedó un poco más de lo habitual apoyado en el mostrador y el silencio tenía una textura diferente, menos vacío, más lleno. Paula lo notó y no dijo nada tampoco. Había entre ellos esa capacidad rara que algunas personas tienen y que ninguna de ellas podría haber explicado de dónde venía, de comunicar cosas importantes sin necesitar palabras. Ella comenzó a conocer la hacienda poco a poco, con esa curiosidad quieta de quien explora sin invadir. El gallinero quedaba detrás del patio, con gallinas que aparentemente nadie se había preocupado en contar hacía tiempo. El huerto al lado de la casa tenía naranjas, limones, mangos del árbol torcido que ella había visto desde la ventana, y un viejo árbol de guayaba que producía más de lo que cualquiera lograría comer. Había un pequeño estanque al fondo de la propiedad, con una buena sombra debajo de un árbol frondoso, y Paula descubrió ese lugar en una tarde de domingo cuando caminó sola por la hacienda para entender el tamaño de aquello que se había convertido en su horizonte. Se quedó sentada cerca del estanque por casi una hora. Miró el agua estancada que reflejaba el cielo como si el mundo fuera doble. Pensó en el pueblo que había dejado, en el polvo fino sobre las tejas, en los días que habían sido todos iguales. Pensó en cuánto tiempo tarda un lugar nuevo en dejar de ser nuevo y comenzar a ser simplemente donde uno vive. No tenía respuesta para eso, pero había algo en la tarde de aquel domingo, en el olor del árbol y en el ruido de las ranas que comenzaban a aparecer cerca del agua, que decía que el proceso ya había comenzado. En una semana, sin que nadie lo hubiera acordado, comenzó a tener más sentido que ella estuviera allí a que no estuviera. Luis Paulo volvía del campo al final de la tarde siempre con ese cansancio honesto de quien trabajó de verdad, con la camisa manchada de tierra y las botas pesadas. Se quitaba el sombrero en la puerta del portal, lo colgaba en un clavo específico que servía solo para eso, y caminaba hacia la cocina donde el olor de la cena ya estaba en el aire. Hubo una tarde, en la segunda semana, en que él llegó más callado de lo habitual. Se sentó en la mesa sin conversar, comió con la cabeza baja y después se quedó con el vaso de agua en la mano, mirando a la nada por un tiempo largo. Paula no preguntó. Sirvió el postre, un dulce de guayaba con queso que había hecho de la fruta del huerto, y esperó. Fue él quien habló. Perdí un becerro hoy. Nació con problemas. No había mucho que hacer. Dijo eso con la voz plana de quien está acostumbrado a las pérdidas. Pero Paula escuchó debajo de esa voz una capa de cansancio que no era del cuerpo. Era el cansancio de quien cuida cosas que a veces mueren a pesar del cuidado. Ese tipo de cansancio ella lo conocía. Había cuidado de su madre sabiendo que no iba a mejorar, y había encontrado una forma de continuar a pesar de ello. A veces uno hace todo bien y el resultado no llega de la forma que debería. Ella dijo, despacio, como quien piensa en voz alta más que proferir una enseñanza. Él la miró. Fue la primera vez que ella sintió el peso total de esa mirada, que era la mirada de alguien que pasa mucho tiempo sin ser realmente visto y que cuando se siente visto no sabe bien qué hacer con eso. Es exactamente así, él dijo. Se quedaron en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente a todos los anteriores. Era el silencio de dos personas que acaban de cruzar una frontera pequeña, casi imperceptible, pero definitiva. Cuando terminó de lavar los platos esa noche, Paula fue a la habitación y se quedó parada frente a la ventana, mirando el árbol de mango torcido que la luz de la luna plateaba de una manera casi inventada. Pensó en el hombre en la sala, probablemente en el sillón con el libro abierto en el regazo, pero los ojos en la ventana.
Pensó en cómo las historias de vida a veces se rozan unas con otras sin aviso, como dos ríos que corren paralelos y en cierto punto la orilla entre ellos se va haciendo más fina hasta que el agua se mezcla y uno ya no puede decir dónde terminó uno y empezó el otro. Ella no tenía nombre para lo que estaba sintiendo. Era demasiado pronto. Aún había mucho que ella no sabía sobre aquel hombre y sobre sí misma en ese contexto nuevo. Pero había un consuelo que no había esperado encontrar tan rápido, y ese consuelo asustaba un poco exactamente porque no asustaba tanto como debería. Si le está gustando esta historia, deje su me gusta aquí en el video. Este gesto simple ayuda mucho a llevar el canal a más personas que también disfrutan de historias como la de Paula. En la tercera semana, sin que nadie lo hubiera propuesto, Paula comenzó a salir junto a Luis Paulo por la hacienda en los momentos en que él iba a verificar alguna cosa más simple, no en los días de trabajo pesado, no en medio del trabajo de los peones. Pero a veces, cuando él iba a revisar el estanque o ver cómo estaba el huerto, ella iba con él. Y él no le decía que no fuera. Ella aprendió el nombre de cada parte de la hacienda. Aprendió que el pastizal del norte era el más débil y necesitaba atención especial en la época de sequía. Aprendió que las vacas tenían nombre, que los peones tenían costumbres y que cada uno necesitaba ser tratado de una forma diferente, no por jerarquía, sino porque Luis Paulo había aprendido que tratar a todo el mundo igual es un tipo de pereza disfrazada de justicia. Ella aprendió a leer la tierra de la manera que él la leía, no con técnica de libro, sino con esa lectura que viene de años, prestando atención al color de la hierba, al comportamiento de los animales, a la dirección del viento al final de la tarde. Era un conocimiento que no se transmite en una conversación, solo en la presencia continua, y Paula estaba presente. Una mañana de sábado, él llegó a la cocina más temprano de lo habitual, antes incluso de que ella hubiera terminado el café, y le preguntó si quería ir hasta la ciudad con él a resolver unos papeles. Ella dijo que sí, se cambió de ropa, y salió con él en el camión por el mismo camino que habían recorrido el día de la llegada, pero esta vez en sentido contrario. En la ciudad, mientras él resolvía lo que necesitaba en la notaría, ella entró a una tienda de telas y se quedó un tiempo mirando los colores sin necesitar comprar nada, solo satisfaciendo ese placer simple de mirar cosas hermosas que la vida modesta a veces no permite. Cuando él salió de la notaría y la encontró frente al escaparate de la tienda de telas, se paró a su lado y miró el escaparate también, como si intentara ver lo que ella estaba viendo. ¿Hay alguna cosa que necesite? Él preguntó. No, ella dijo, y era verdad. No estaba allí por necesidad, estaba allí por placer, y hacía tanto tiempo que esas dos cosas se habían confundido en su vida que ella casi no reconocía la distinción entre ellas. Él se quedó quieto por un segundo y después entró en la tienda y compró un corte de tela azul que ella había mirado un segundo más que los otros. Ella protestó con los ojos. Él respondió con un encogimiento de hombros que decía que no era gran cosa. Pero lo era. Para ella lo era. En el camino de regreso, con la tela doblada en el asiento entre los dos como una cosa pequeña e improbable, Paula miró el camino de tierra que se abría frente al camión y sintió algo que le tomó un tiempo identificar correctamente. Era gratitud. La gratitud simple y directa de alguien que había recibido cuidado sin pedirlo, sin necesitar explicar por qué lo merecía. Y junto con la gratitud había una ternura discreta por aquel hombre a su lado, que conducía con la mano izquierda en el volante y los ojos en el camino, que había prometido cuidar de ella y estaba cumpliendo esa promesa con la consistencia silenciosa de los que hacen las cosas, porque creen en ellas, no para que alguien los vea. La hacienda ya aparecía en el horizonte cuando el sol comenzaba a bajar y la luz adquiría ese dorado espeso del final de la tarde que hace que cualquier paisaje parezca pintado.
Paula miró el portón de madera con el nombre simple, el pasillo de árboles, la casa de paredes blancas y techo oscurecido, y tuvo la sensación extraña y hermosa de estar llegando a casa. No el lugar de donde se parte, el lugar a donde se vuelve. Y ella aún no lo sabía, pero Luis Paulo, en aquel mismo momento, estaba sintiendo exactamente lo mismo por razones que aún le tomaría algún tiempo lograr decir en voz alta. El mes de octubre llegó con lluvia. No la lluvia fina y tímida de comienzo de estación, sino esa lluvia voluminosa y decidida que cae de una vez como si el cielo hubiera guardado todo lo que no cayó en los meses anteriores y de repente decidiera ajustar las cuentas. La tierra de la hacienda absorbía con esa sed antigua de quien sabe esperar, y el olor que subía del suelo mojado era uno de los olores más honestos que Paula había sentido en la vida. Tierra que recibe agua, tierra que está siendo cuidada por lo que el cielo tiene para ofrecer. Ella se quedó en el portal durante la primera lluvia grande, de pie, con los brazos cruzados y el rostro vuelto hacia el patio donde los charcos se formaban rápido. Luis Paulo llegó por detrás sin que ella escuchara los pasos, se apoyó en la pared a su lado y se quedó mirando también. Había entre los dos una capacidad creciente de compartir el silencio sin que se volviera pesado, sin que ninguno sintiera la necesidad de llenarlo con palabras que no fueran necesarias. «Usted disfruta la lluvia», él dijo. No era una pregunta, era una observación de alguien que había prestado atención. Desde niña, ella respondió. Mi madre le tenía miedo a los rayos. Entonces cuando llovía de noche ella venía a mi cuarto y se quedaba conmigo hasta que la lluvia pasaba. Era pequeñita nuestra casa, entonces la lluvia en el techo hacía un ruido enorme, pero no asustaba, era un ruido de compañía. Él se quedó callado después de eso. Paula no había hablado tanto sobre sí misma desde que había llegado, y las palabras habían salido sin que ella lo planeara, con esa naturalidad de quien se da cuenta de que está ante alguien que sabe escuchar. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años, dijo él después de un tiempo, sin que el tema de la madre hubiera sido propuesto por ninguno, pero como si la conversación naturalmente lo hubiera conducido hasta allí. Una lluvia fuerte así fue lo que ocurrió cuando trajeron su cuerpo a casa. Entonces durante muchos años la lluvia pesada me pesaba a mí también. Paula lo miró. Él seguía mirando hacia el patio. ¿Y ahora? Ella preguntó, con esa delicadeza de quien abre una puerta pero no empuja. Él demoró un momento. Ahora está siendo más fácil escucharla, él dijo. La lluvia continuó. Se quedaron un tiempo más en el portal hasta que el frío comenzó a pedir abrigo, y entonces se fueron cada uno por su lado sin que hubiera necesidad de comentar lo que se había dicho. Pero esas palabras se quedaron en el aire de la casa después de que la conversación terminó, como el olor a tierra mojada que entró por el portal y no salió más tan pronto. Paula entendió esa noche que la hacienda tenía capas que ella aún estaba aprendiendo a conocer. No solo la tierra, los animales, los ritmos del campo. Había capas de historia acumulada en las paredes, en los muebles, en el silencio específico de las habitaciones que Luis Paulo había ocupado solo por tantos años. Una casa no es solo un conjunto de paredes y techo, es el retrato de quien vive dentro de ella. Y el retrato de aquel hombre era de alguien que había cuidado de muchas cosas a su alrededor sin que nadie cuidara mucho de él. Ella durmió pensando en eso. Por la mañana, con la tierra aún húmeda y el aire cargado de ese olor verde que la lluvia deja atrás, Paula fue al patio y cuidó de las gallinas con una atención extra, revisó el huerto para ver si alguna rama se había caído y encontró al lado del árbol de guayaba un polluelo de pájaro que se había caído del nido durante la lluvia fuerte. Estaba vivo, mojado, con esa mirada de quien no entiende lo que pasó. Ella lo recogió con ambas manos, lo llevó adentro, lo calentó con un paño viejo y pasó la tarde intentando descubrir qué darle de comer a un pajarito demasiado pequeño para comer solo.
Luis Paulo llegó al final de la tarde y encontró la situación con una seriedad casi cómica. Paula en la mesa de la cocina, con un palillo, intentando ofrecerle un pedazo minúsculo de plátano machacado a un pajarito que cabía en la palma de la mano. Él miró la escena por un momento desde la puerta de la cocina. Después entró, sacó la silla a su lado, se sentó y se quedó observando con esa expresión que Paula había aprendido a reconocer como la de él, estando levemente divertido sin dejarlo aparecer por completo. ¿Va a lograr salvarlo?, él preguntó. No lo sé, ella dijo con honestidad, pero voy a intentarlo. Él se quedó allí a su lado mientras ella lo intentaba. No ayudó, no molestó, solo se quedó presente, y eso fue suficiente, más que suficiente. El pajarito sobrevivió. Tomó unos 10 días hasta que estuvo en condiciones de ser liberado, y en ese periodo Paula organizó una rutina de cuidados que implicaba despertarse de madrugada una vez para alimentar al animal. Luis Paulo nunca comentó sobre el esfuerzo. Pero una mañana, ella se despertó a las 3 de la mañana para el cuidado habitual y encontró en la cocina un vaso de té aún tibio sobre la mesa, preparado por alguien que había pasado por allí antes que ella y había pensado en ella. Ella se quedó mirando el vaso de té por un tiempo que era desproporcional a la simplicidad del gesto. Después bebió despacio, cuidó del pajarito y volvió a la cama con ese calor en el pecho que no era enteramente del té. Si usted conoce a alguien que también tiene esa forma de cuidar de las cosas pequeñas con todo lo que tiene, comparta esta historia con esa persona. A veces uno se reconoce a sí mismo en la vida de otro. Los peones de la hacienda se llamaban Raimundo, que era el mayor y había trabajado con el padre de Luis Paulo antes de trabajar con él, y Toniño, que era más joven, casado y con 2 hijos que a veces aparecían en la hacienda los fines de semana. Estaba también el señor Dito, que cuidaba el ganado y tenía una forma de caminar que parecía que siempre tenía prisa, pero nunca llegaba tarde a ningún lado. Paula fue conociendo a cada uno con el tiempo y con la cercanía natural del día a día. Comenzó llevando agua helada al campo en las tardes más calurosas, porque había notado que los hombres llegaban en el horario del almuerzo con esa sed específica de quien trabajó bajo el sol de las 10 de la mañana hasta el mediodía. No fue un pedido, ella simplemente lo hizo porque parecía obvio que debía hacerse. Raimundo, que era un hombre de pocas palabras pero de observaciones precisas, le dijo una vez a Luis Paulo, en una conversación que Paula no presenció pero de la que se enteró por Toniño después, que la muchacha tenía el espíritu de la tierra, que era el tipo de persona que entendía lo que necesita ser hecho antes de necesitar que alguien se lo explique. Cuando Toniño le contó eso a Paula, ella respondió que Raimundo era amable, pero se quedó con la frase, espíritu de la tierra. Había algo en esas 3 palabras que encajaba con algo que ella sentía, pero no había logrado nombrar. Ella había crecido en un lugar pequeño, había vivido del trabajo manual y de la atención a las cosas simples. La hacienda no era un universo extraño. Era un universo más grande que el que ella había conocido hasta allí, pero construido con los mismos materiales que ella ya entendía. Había un libro de registros antiguo que Luis Paulo guardaba en el cajón del escritorio de la sala. En él estaban anotados, a mano, los datos de cada cosecha, cada animal nacido, cada gasto e ingreso de la hacienda a lo largo de décadas. La letra cambiaba con los años, haciéndose más firme cuando Luis Paulo asumió el control después de su padre. Paula encontró el libro un día en que él le pidió que buscara un recibo antiguo y se quedó hojeando por más tiempo del que el recibo requería. Era la historia de un lugar contada en números y fechas secas, pero había entre las líneas una narrativa que cualquier persona con atención lograba leer. Los años difíciles se mostraban en las anotaciones más cortas, más escasas. Los años buenos tenían más detalles, más registros de animales nuevos, de mejoras en la propiedad.
Y había un período, de unos 5 años atrás hasta casi recientemente, en que las anotaciones eran mínimas. Solo lo esencial, sin detalles, sin el cuidado que había en las páginas anteriores. Paula no tuvo que preguntar qué había pasado en esos años. Había aprendido a leer a aquel hombre de la manera en que había aprendido a leer la casa, en los vacíos, en los espacios donde alguna cosa debería estar y no estaba. Algo había pesado mucho en aquel período, y él lo había atravesado solo, como atravesaba todas las cosas. Una noche, mientras ella cosía un botón que se había caído de la camisa de trabajo de él, sentada en la sala con la lámpara encendida porque la luz del techo era demasiado fuerte para un trabajo como ese, él llegó desde el portal con 2 vasos de jugo de naranja. Ella aceptó el suyo sin dejar de coser. «Usted sabe que no necesita hacer eso», él dijo. «Lo sé», ella respondió sin levantar los ojos del botón, «pero el botón necesita ser cosido y la camisa es suya». Él se quedó mirándola por un segundo. Ella sintió la mirada pero no levantó la cabeza. «No es eso lo que quise decir», él dijo, despacio. «Quiero decir que usted no necesita cuidar de todo de esta manera. No es para eso que la traje aquí». Paula dejó de coser. Colocó la camisa en su regazo y lo miró con esa franqueza directa que era una de las cosas más genuinas en ella. «¿Y para qué fue que usted me trajo aquí?», ella preguntó. No había desafío en la pregunta. Había una curiosidad real. Él se quedó en silencio por un momento. Tomó el vaso de jugo, bebió un poco, lo colocó de vuelta en la mesa con esa deliberación de quien está ganando tiempo para encontrar la respuesta correcta. «No sé explicarlo bien», él dijo por fin, con una honestidad que Paula valoró exactamente porque él podría haber dado una respuesta hecha y no la dio. «Cuando fui a hablar con usted en aquella tienda, yo sabía que necesitaba algo que no estaba logrando poner en palabras. No era solo la casa. De la casa yo me estaba haciendo cargo». Una pausa. Era otra cosa. Paula se quedó quieta esperando, pero él no completó. Se quedó mirando el vaso de jugo con esa expresión de quien llegó hasta el límite de lo que lograba decir en ese momento. Ella no lo presionó, volvió a coser el botón y dijo, sin levantar los ojos: «Cuando sepa las palabras, me lo cuenta». Y fue exactamente eso lo que él necesitaba escuchar. No una respuesta, no una interpretación, no una conclusión apresurada. Solo la garantía de que habría tiempo y de que ella estaría allí cuando las palabras llegaran. Este es el tipo de historia que uno guarda en el corazón por mucho tiempo. Si usted aún no se ha suscrito al canal Historias Narradas, este es un buen momento. Active la campanita también para no perderse ninguna historia nueva. El pajarito fue liberado en una mañana de sol. Paula lo llevó al patio con las 2 manos ahuecadas y se quedó parada debajo del árbol de mango torcido. Luis Paulo estaba cerca, con el café en la mano, apoyado en la puerta del patio, sin acercarse para no estorbar. Ella abrió las manos despacio. El pajarito se quedó quieto por un segundo, como si necesitara reconocer el aire libre después de tanto tiempo protegido. Después batió las alas 1, 2 veces y se fue hacia lo alto del árbol de guayaba, donde se posó y se quedó quieto como si estuviera procesando la libertad. Paula se quedó mirando hacia arriba con una sonrisa que no era de triunfo, era de alivio, la satisfacción específica de quien cuida de algo hasta el punto en que ya no necesita cuidado. Luis Paulo, desde la puerta del patio, la observó, y había en la manera en que la observó algo que iba más allá de la admiración simple. Era el reconocimiento, era la percepción de que la persona frente a él tenía una naturaleza específica, una manera de estar en el mundo que era tan consistente como la tierra que él conocía. Que ella cuidaba de un pajarito caído con la misma seriedad con que cuidaba de una olla de hierro o de un cuarto que necesitaba aire. Que el cuidado para ella no era una tarea.
era un lenguaje. Y Luis Paulo había pasado tanto tiempo sin que nadie hablara ese idioma con él que le estaba tomando un tiempo recordar cómo recibirlo. Esa semana ocurrió algo que cambió ligeramente el ritmo de la hacienda. El señor Dito se golpeó el pie torcido con una piedra y se quedó sin poder caminar bien por unos días. No era serio, pero era suficiente para dejar parte del trabajo del ganado sin quien lo hiciera. Luis Paulo fue a cubrirlo, y Paula fue con él. No había sido acordado. Él dijo por la mañana que iría hasta el pastizal a revisar los animales, y ella se puso el sombrero que había encontrado en un clavo de la cocina y se fue caminando a su lado por el sendero que llevaba al pastizal más grande sin que nadie dijera nada sobre si era o no era lo correcto por hacer. Ella no entendía de ganado de la forma en que los hombres entendían, pero aprendió rápido porque prestaba atención de verdad, sin fingir que sabía lo que no sabía, sin vergüenza de preguntar lo obvio. Luis Paulo respondía sin didactismo, sin el tono condescendiente que algunas personas usan cuando enseñan. Respondía como si estuviera conversando con un igual que aún no tenía esa información específica, pero que era perfectamente capaz de entenderla. Ella comenzó a disfrutar de esas mañanas en el pastizal, del frío aún presente en el aire temprano, de las vacas que la fueron aceptando con el tiempo que los animales tardan en aceptar a un extraño, del suelo desigual que enseñaba dónde pisar y dónde no pisar, de Luis Paulo a su lado explicando alguna cosa con esa paciencia calma que era una de las marcas de la forma en que él habitaba el mundo. Una mañana, mientras revisaban la cerca del pastizal norte, ella resbaló en una parte del terreno donde la lluvia reciente había ablandado la tierra. Fue un tropiezo rápido, sin gravedad. Ella se sostuvo antes de caer de verdad. Pero él estaba al lado y su brazo vino instintivamente, firme, sosteniéndola por el codo. Ella se puso de pie. Él no la soltó de inmediato. Se quedaron los dos parados por 2, tal vez 3 segundos, en ese contacto que había sido un reflejo, pero que había durado un momento más allá del reflejo. Entonces, él soltó su brazo con la naturalidad cuidadosa de alguien que necesita que el gesto no signifique ni más ni menos de lo que debe. «Cuidado con esta parte de aquí», él dijo, señalando el tramo de tierra blanda. «Gracias», ella respondió. Y los dos continuaron caminando como si los 2 o 3 segundos de pausa no hubieran alterado nada. Pero lo habían hecho. Era pequeño, era sutil, era exactamente el tipo de cosa que solo existe cuando ya existe algo antes. Un hilo invisible que había sido tensado por un segundo y después relajado, pero que no había desaparecido. Estaba allí. Entre ellos, en la distancia justa de 2 pasos que mantenían al caminar, en la manera en que los ojos a veces se cruzaban por accidente y se desviaban sin prisa. Paula pensó en ese momento en la noche, acostada con el techo oscuro sobre ella y el ruido de las ranas del estanque llegando por la ventana abierta. Pensó con esa honestidad que uno se permite tener cuando está sola, cuando no hay nadie para ver la expresión del rostro e interpretar antes de tiempo. Ella estaba sintiendo algo por aquel hombre. No era una certeza aún. Era el inicio de una certeza, que es el momento más delicado de cualquier sentimiento, cuando aún es lo suficientemente frágil para ser negado, pero ya lo suficientemente fuerte para no ser ignorado. Y lo que ella sentía no era gratitud, aunque hubiera gratitud. No era dependencia, que era la cosa que ella más había temido antes de venir. Era algo más parecido al reconocimiento, como si ella estuviera ante una persona que siempre había estado en su repertorio de mundo y que ella simplemente aún no había encontrado. Pero estaba también el miedo honesto de quien había aprendido que las cosas buenas a veces son temporales, que el suelo firme puede volverse tierra blanda sin aviso. Ella había llegado allí con nada, había sido recibida con cuidado, había encontrado un lugar que había comenzado a parecer un hogar. Perder todo eso por un sentimiento mal medido, mal comunicado,
mal recibido, era un riesgo que asustaba de una manera diferente a la pobreza que había dejado atrás. La pobreza material, ella sabía soportarla. Lo había aprendido con su madre. Pero la pobreza de perder algo que había comenzado a ser suyo de una forma que iba más allá del contrato, más allá de la propuesta que él le había hecho en aquella tienda, esa ella no estaba segura de lograr soportarla de la misma manera. Entonces ella guardó el sentimiento en el mismo lugar de donde había sacado el valor para decir que sí en aquel teléfono público, días antes de dejar el pueblo, en el lugar donde las cosas importantes se quedan hasta que sea la hora de ellas. Y durmió con el ruido de las ranas y con el olor a tierra que la lluvia de la semana aún había dejado en el aire, y con la sensación quieta pero inconfundible de que la vida, después de un tiempo largo siendo igual a sí misma, había comenzado silenciosamente a moverse. Noviembre trajo el calor de vuelta. Era un calor diferente al de antes de las lluvias, más húmedo, más presente, con ese peso que se instala en el aire y hace que todo parezca más lento y más vívido al mismo tiempo. Los colores de la hacienda se volvieron más fuertes. El verde del pastizal más oscuro, el rojo de la tierra más encendido, el amarillo de las naranjas del huerto tan intenso que parecía improbable. Paula había completado 2 meses en la hacienda sin que esos 2 meses hubieran parecido 2 meses. Había parecido mucho más, en el buen sentido de la palabra, como si el tiempo allí tuviera una densidad diferente al tiempo del pueblo, donde los días se apilaban sin que ninguno dejara una marca distinta. Aquí cada día tenía una textura propia. Cada mañana comenzaba con alguna cosa diferente por hacer o por aprender. Ella había reorganizado el huerto con la ayuda de Raimundo, que conocía cada árbol por su nombre y por su edad, y sabía exactamente lo que cada uno necesitaba en esa época del año. Había aprendido a hacer el queso que a Luis Paulo le gustaba, un queso simple de leche fresca que las vacas daban, y que curado por 2 días quedaba con un sabor que ella nunca había encontrado en un queso comprado. Había arreglado la cerca del gallinero con el alambre que Toniño consiguió y con una paciencia que Toniño no tenía, porque era él quien había prometido hacer el arreglo hacía semanas y nunca había encontrado el momento correcto. Raimundo la observó trabajando en la cerca esa tarde y dijo, con esa economía de palabras que era su firma: «Mujer de Hacienda». Paula no respondió, pero sintió que esas 3 palabras se asentaban sobre ella como un reconocimiento. No era un elogio en el sentido convencional, era una clasificación, una categoría de persona que el anciano conocía bien y a la que él había decidido, con la autoridad de décadas de experiencia, que ella pertenecía. Ella pensó en eso después, mientras se lavaba las manos en el grifo del patio con el jabón de coco que guardaba allí específicamente para el final de los trabajos de afuera, mujer de Hacienda. Hacía 2 meses ella era la hija de doña Teresa, la muchacha pobre del pueblo que lavaba la ropa de los otros y ayudaba en la tienda, las identidades que la vida había puesto sobre ella sin pedirle su opinión. Ahora había otra. Y esa la había conquistado con sus propias manos, con su propio sudor, con la propia elección de estar presente en el trabajo real, no solo en la casa. Luis Paulo había notado esa transformación sin comentarlo, pero había cambios sutiles en la forma en que él se relacionaba con ella que Paula registraba sin hacer alarde. Él había comenzado a contar más cosas del día cuando llegaba del campo. No solo lo que había salido mal, como la primera vez con el becerro, sino también lo que había salido bien, alguna mejora en el pastizal norte que se había mostrado más resistente de lo esperado, una vaca que había parido sin dificultad, un acuerdo con un proveedor que había salido mejor de lo planeado. Eran relatos pequeños, pero eran relatos, y los relatos se cuentan a quien le importa. Una mañana de sábado, Toniño trajo a sus hijos a la hacienda como a veces hacía los fines de semana. Las 2 niñas,
de 6 y 8 años, eran criaturas de una energía inexplicable que transformaban cualquier ambiente que atravesaban. Llegaron corriendo por el patio, gritando el nombre de su padre, y la mayor se detuvo de repente cuando vio a Paula en el portal, y se quedó mirándola con esa franqueza sin filtro que solo la infancia permite. «Usted es nueva aquí», dijo la niña. «Lo soy», Paula confirmó. «Se va a quedar». Paula demoró un segundo antes de responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta, viniendo de una niña de 8 años con los ojos serios y la cabeza inclinada, cargaba más peso del que parecía. «Me voy a quedar», ella dijo. La niña lo evaluó por un instante y después se encogió de hombros como si el asunto estuviera cerrado y corrió hacia el patio detrás de su hermana menor. Luis Paulo estaba en la puerta de la sala y había escuchado la conversación. Paula lo notó cuando se dio la vuelta y lo encontró allí. Él desvió la mirada hacia el patio con esa discreción de quien fue atrapado escuchando y no sabe si fingir que no escuchó o asumir que escuchó. Optó por no hacer ninguna de las dos cosas, simplemente se quedó parado en la puerta por un segundo y después entró. Pero había un ligero ablandamiento en su rostro que Paula había aprendido a reconocer. Era la expresión de Luis Paulo cuando alguna cosa lo afectaba y él aún no había decidido qué hacer con eso. Ella se fue a la cocina a preparar el almuerzo. Esa tarde, después de que Toniño y las niñas se fueron y la hacienda volvió al silencio habitual, Luis Paulo se fue al portal con el libro de siempre. Paula fue también con la costura de siempre. Se quedaron así por un tiempo que ni el uno ni el otro midió, cada uno con su ocupación, con el ruido del campo alrededor y la luz de la tarde poniéndose dorada, y luego naranja y luego rosa. Fue entonces que él cerró el libro, lo colocó en su regazo y dijo: «Usted me preguntó una vez, cuando la traje para acá, qué era lo que yo necesitaba y no estaba logrando poner en palabras». Paula dejó de coser, pero no levantó los ojos de inmediato. Le dio el espacio para continuar. «Yo estaba solo desde hacía mucho tiempo», él dijo. «No del tipo de soledad que se resuelve con una compañía cualquiera. Era la soledad de quien perdió el hábito de compartir la vida, de contarle el día a alguien, de escuchar otra voz dentro de casa cuando vuelve del campo». Una pausa larga. «Mi madre murió temprano. Mi padre murió hace 8 años. Yo tenía una mujer, pero eso fue hace mucho tiempo, y no funcionó por razones que tardé demasiado tiempo en entender bien. Después me quedé aquí, con la hacienda, con el trabajo, con los peones que son buenas personas, pero que se van a sus casas al final del día». Paula lo escuchaba con toda la atención que había en sí misma, sin moverse, como si cualquier movimiento pudiera interrumpir ese hilo que él estaba tirando con tanto cuidado. «Cuando yo fui hasta aquella tienda», él continuó, «yo no fui a buscar a una empleada. Yo fui porque Armindo me había hablado de usted semanas antes, de cómo usted había cuidado de su madre, de cómo usted hacía todo con ese esmero de quien realmente le importa. Y yo fui a ver. Y cuando la vi pensé que era el tipo de persona que cambia un lugar solo por existir en él». Él se detuvo. Miró sus manos sobre el libro cerrado. «No estaba esperando más que eso cuando le propuse que viniera, pero creo que fui deshonesto conmigo mismo, porque sabía que había más que eso, solo que no me permití pensar bien en el asunto antes de actuar». Paula se quedó quieta por un momento después de que él terminó, no porque no tuviera qué decir, sino porque había aprendido que las palabras dichas en el momento correcto valen más que las dichas en el momento en que la garganta quiere soltarlas. Entonces dijo: «Yo sé que había más que eso, lo supe desde que entré en la casa». Él la miró y se quedó a pesar de eso. Él dijo: «No era una pregunta, pero había en esas palabras la fragilidad discreta de alguien que aún no estaba completamente seguro de que la respuesta sería buena». «Me quedé porque quería quedarme», ella dijo, simplemente.
no por la casa, no por el techo, no por lo que usted prometió darme. Me quedé porque había algo aquí que yo necesitaba también, y me tomó un tiempo entender qué era. ¿Qué era? Él preguntó, con una quietud que era casi reverencia. Paula miró hacia el patio, hacia las sombras largas de los árboles que el sol bajo proyectaba sobre la tierra, hacia ese horizonte abierto que la hacienda ofrecía y que el pueblo nunca le había dado. Un lugar donde mi cuidado fuera para algo que se quedara. Ella dijo, en el pueblo yo cuidé de mi madre, ella se fue. Cuidé de la ropa de los otros, de los niños de los otros, de la tienda del señor Armindo. Todo se iba al final del día, nada se quedaba como mío. Volvió los ojos hacia él. Aquí se queda. El patio, el huerto, las gallinas, el queso, la cerca que arreglé, el pajarito que liberé, y la casa que se fue volviendo diferente porque yo me fui quedando en ella. Eso se queda. Luis Paulo se quedó mirándola con esa expresión que ella conocía, la del hombre que fue afectado de una manera que aún no sabe nombrar por completo. Pero esta vez no hubo desvío de mirada. Él se quedó mirando y ella también, y había entre ellos ese tipo de honestidad que solo sucede cuando dos personas deciden dejar de protegerse al mismo tiempo. Si usted está sintiendo esta historia de la misma manera que yo la siento al contarla, deje un comentario aquí abajo. Puede ser una sola palabra, puede ser una memoria que esta conversación despertó. Este espacio es de ustedes también. Después de esa tarde en el portal, algo cambió en la casa. Era un cambio que no tenía forma visible, que no se manifestaba en gestos dramáticos ni en palabras declaradas. Era más sutil que eso y por eso más real. Era el cambio que ocurre cuando dos personas dejan de fingir que la distancia entre ellas es mayor de lo que es. Él pasó a estar más cerca durante el día, no de un modo que incomodara, sino con esa cercanía natural de quien descubrió que el espacio del otro no es territorio prohibido. Aparecía en la cocina sin un motivo específico, se quedaba apoyado en el mostrador por un tiempo, conversaba sobre cualquier cosa, y después se iba con la misma naturalidad con la que había llegado. Ella pasó a no sorprenderse más con eso, y a no intentar llenar las visitas con utilidad, con tareas, con justificaciones prácticas para la presencia de él. A veces simplemente se quedaban conversando sobre nada en especial, sobre el tiempo que iba a cambiar, sobre una historia que él había leído en el libro viejo de la estantería, sobre la forma peculiar en que el gato de la hacienda, un animal atigrado e independiente que aparecía cuando quería, había desarrollado el hábito de dormir encima de la pila de paños que ella guardaba en un rincón de la cocina. Había ligereza en aquellas conversaciones. Una ligereza que él parecía estar redescubriendo con la sorpresa contenida de alguien que encuentra una cosa que no sabía que había perdido. Una tarde Paula decidió limpiar la habitación del fondo que estaba cerrada desde que ella había llegado. Era un cuarto que Luis Paulo nunca había mencionado, y por eso ella había esperado ese tiempo antes de tocarlo. Le preguntó a él si podía abrirlo, con ese respeto de quien entiende que algunas puertas cerradas están cerradas con razón. Él se quedó quieto por un segundo. Después dijo que podía. Era un cuarto que había sido de un niño. Había una cama pequeña apoyada en la pared, un baúl de madera con juguetes antiguos, un caballito de balancín con la pintura descascarada. Y en un estante, enfilados con un cuidado que revelaba que alguien los había organizado con amor mucho tiempo atrás, había algunos libros infantiles con las esquinas dobladas de tanto uso. Paula se quedó parada en la entrada del cuarto por un largo momento. No preguntó cuando Luis Paulo apareció a su lado en la puerta. Él miró hacia adentro con esa expresión de quien hace algo que es difícil y necesario al mismo tiempo. «Tuve un hijo», él dijo. «Se quedó con su madre cuando nos separamos. Él tiene 16 años ahora. Vive lejos». Una pausa. «Hablamos de vez en cuando, pero es poco». Paula no dijo que lo lamentaba, porque la palabra no era suficiente. No dijo que lo entendía,
porque no entendía por completo qué era eso. Se quedó a su lado en silencio, con esa presencia que a veces es la única cosa honesta que se puede ofrecer. Después de un tiempo, ella entró en la habitación despacio, quitó el polvo de cada superficie con el paño que había traído, organizó los juguetes del baúl de vuelta con cuidado, limpió los libros del estante uno por uno. Luis Paulo se quedó en la puerta observando. Cuando ella terminó, el cuarto estaba limpio pero no había cambiado. Estaba como había estado, solo que sin el polvo de los años. Era un cuarto esperando por alguien que tal vez un día volviera, o que tal vez nunca volviera exactamente de la forma en que había partido, pero había dignidad en mantenerlo, en no dejar que el polvo se acumulara sobre las cosas que representan lo que se ama. Luis Paulo dijo, cuando ella salió de la habitación, «Gracias». Ella no respondió con palabras. Dobló el paño, se lo colocó en el hombro y fue en dirección a la cocina, pero pasó a su lado de una forma que era más cercana de lo que necesitaba ser, y él no se apartó. Esta historia es sobre las cosas que se quedan entre las personas cuando las palabras no llegan. Si usted tiene a alguien así en su vida, alguien que entiende lo que usted no logra decir, usted sabe el valor que eso tiene. Comparta este video con esa persona hoy. En diciembre, cuando la Navidad comenzó a aparecer en las casas del pueblo más cercano, con aquellas linternas coloridas que los niños colgaban en las ventanas, Paula y Luis Paulo fueron a la ciudad a comprar lo que se necesitaba para la cena. No había sido propuesto como algo especial. Él dijo que necesitaba ir a la ciudad. Ella dijo que iría con él porque había cosas que necesitaba comprar también. Y fue así, como habían sido muchas cosas entre ellos, sin ceremonias, sin anuncios, con la naturalidad creciente de una vida que se estaba volviendo compartida, casi sin que ninguno de los dos hubiera propuesto explícitamente que fuera así. En la ciudad, en un momento en que estaban parados frente al puesto de especias del mercado municipal, ella eligiendo el clavo y la canela para el arroz con leche que había prometido hacer, él se quedó mirándola con esa atención demorada que ella había aprendido a sentir, incluso sin devolverle la mirada. «Paula», él dijo. Ella levantó los ojos. Él se quedó un segundo con la palabra siguiente, atrapada entre la intención y la voz. Después dijo, «Usted sabe que no quiero que esté aquí apenas como alguien que cuida de la casa». Ella sostuvo la bolsita de clavos con las dos manos y se quedó mirándolo con esa tranquilidad que no era indiferencia. Era la tranquilidad de alguien que ya había recorrido ese camino dentro de sí misma y había llegado al destino semanas antes. «Lo sé», ella dijo. «¿Y usted?» «Yo también», ella respondió, antes de que él terminara la pregunta, porque la pregunta no necesitaba ser terminada para que ella supiera la respuesta. Él se quedó mirándola por un momento con esa expresión que ella había visto pocas veces y que cada vez reconocía mejor, la expresión de Luis Paulo cuando la vida le daba algo que él había dejado de esperar. A su alrededor el mercado continuaba con el ruido habitual de fin de año, las personas pasando con bolsas y niños, los vendedores anunciando precios, el olor a especias y frutas y pan fresco mezclados en el aire caliente de diciembre. Era un momento completamente ordinario en medio de todo aquello, y era exactamente por eso que era tan enteramente de ellos. Él no hizo ningún gesto dramático. Colocó la mano sobre la mano de ella que sostenía la bolsita de clavos, con esa ligereza que tenía cuando no quería presionar nada, y se quedó así por algunos segundos. Era poco, era mucho. Ella no quitó la mano. Y cuando volvieron a la hacienda esa tarde, con las compras en el asiento trasero del camión y el camino de tierra abriéndose al frente como siempre se abría, había algo en el silencio entre ellos que era diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de dos personas que aún se están descubriendo.
Era el silencio de dos personas que ya se encontraron y que están, por primera vez, simplemente existiendo juntas sin que eso necesite ser explicado o justificado o defendido de nada. La hacienda apareció con el portón, con el pasillo de árboles, con la casa de paredes blancas y techo oscurecido. La misma imagen que Paula había visto en aquel primer día, meses antes, cuando había llegado con la maleta pequeña y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Pero ahora era diferente, no porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado dentro de él. Había echado raíces sin darse cuenta, de la manera en que las raíces generalmente se echan, despacio, debajo de la tierra, invisibles hasta que un día intentas salir y descubres que no puedes sin llevarte un pedazo del lugar contigo. Y mientras el camión pasaba por el portón y el pasillo de árboles arrojaba sombra sobre el parabrisas, Paula miró hacia la casa y pensó, con una claridad que no necesitaba confirmación externa, que había llegado al lugar que era suyo. No por herencia, no por suerte, no por decreto de nadie, sino por el trabajo de sus manos, por la valentía de una elección, y por el cuidado consistente que ella le había dado a cada cosa de ese lugar, desde las gallinas hasta la habitación del niño, desde la cerca del pastizal hasta el corazón de aquel hombre que había ido a buscarla a una tienda con palabras que no eran suficientes para decir todo lo que necesitaba ser dicho. Luis Paulo detuvo el camión frente al portal y apagó el motor. El silencio del campo volvió de inmediato, con los sonidos que componían la música de aquel lugar, los grillos en la hierba, el viento en las hojas de los árboles altos, un toro mugiendo a lo lejos en el pastizal norte. «¿Entramos?», él dijo. «Vamos», ella respondió. Y los dos bajaron del camión con las compras de Navidad y entraron en la casa que había sido de un hombre solo y que se estaba convirtiendo, con la lentitud honesta de todas las cosas verdaderas, en la casa de dos. La Navidad en la hacienda fue simple de la manera en que las cosas verdaderas suelen ser simples. Paula había adornado el portal con ramas de eucalipto que recogió al lado del estanque, amarradas con un pedazo de la tela azul que Luis Paulo había comprado aquel día en la ciudad. No había árbol de Navidad con luces parpadeantes, no había adornos comprados en tiendas. Había el olor verde de las ramas, la luz de las linternas que Toniño trajo de regalo y que Paula colgó con cuidado en el borde del techo del portal, y la mesa puesta con el mantel blanco que ella había lavado y almidonado la víspera. Raimundo, Toniño, la mujer de Toniño que se llamaba Gracia, y las dos niñas vinieron a cenar. Era la costumbre de la hacienda en los años anteriores, según supo después, pero Luis Paulo había dejado de mantenerla en los últimos 2 o 3 años, cuando el ánimo para esas cosas se había ido, junto con otras cosas que él no mencionaba por su nombre. En aquel año Paula había propuesto retomarla, con esa naturalidad de quien sugiere algo que ya sabe que es correcto, y Luis Paulo había dicho que sí sin dudarlo. La mesa se llenó. Las niñas corrían entre la sala y el patio. Raimundo comió más de lo habitual sin comentar sobre eso. Toniño hizo la única broma que sabía contar y todo el mundo se rió de la misma forma que se reía cada vez que él la contaba, con esa generosidad de quien se ríe más por afecto que por gracia. Gracia ayudó a Paula en la cocina sin que nadie se lo pidiera, con ese entendimiento silencioso entre mujeres de que el trabajo compartido es más que trabajo. Luis Paulo se quedó en la cabecera de la mesa, con esa expresión que Paula había aprendido a leer bien. No era la expresión de alguien que está feliz de un modo ruidoso. Era la expresión de alguien que está reconociendo su propia felicidad con la sorpresa contenida de quien no esperaba encontrarla allí en aquel lugar en aquel momento.
Cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, Paula lavó los platos y Luis Paulo los secó, lo que era una novedad que había comenzado en aquel mes de diciembre sin que ninguno de los dos lo hubiera propuesto formalmente. Simplemente sucedió que un día él estaba allí con el paño de cocina en la mano mientras ella lavaba, y aquello se volvió un hábito como se volvieron hábito tantas otras cosas entre ellos. Terminaron en silencio y se fueron al portal con 2 vasos del vino simple que Toniño había traído como regalo. Se sentaron lado a lado, no en el sillón ni en la silla de siempre, sino en los escalones del portal, con los vasos en la mano y el cielo de diciembre sobre ellos lleno de estrellas que el campo guarda con un esmero que la ciudad no logra imitar. Fue bueno tener la casa llena, él dijo. Lo fue, ella estuvo de acuerdo. Él se quedó un momento en silencio, girando levemente el vaso entre los dedos. Hace tiempo que la casa no recibía una Navidad de verdad. Paula no preguntó cuánto tiempo. Sabía que era el mismo tiempo de las anotaciones mínimas en el libro de registros, el mismo tiempo del cuarto cerrado, el mismo tiempo de silencio que se había impregnado en los muebles y en las paredes y que ella había ido disolviendo despacio, sin prisa, sin violencia, con la paciencia que se tiene con las cosas que necesitan ser tratadas con cuidado para no romperse. ¿Y cómo fue?, ella preguntó, pero la pregunta era más amplia que la Navidad. Era sobre todo, sobre los meses, sobre lo que había entre ellos. Él volvió el rostro hacia ella con esa mirada que ella ya conocía de memoria, pero que aún tenía el poder de hacer que alguna cosa se moviera dentro del pecho. Fue como respirar profundo después de mucho tiempo, respirando a medias. Él dijo. Era la frase más hermosa que él había dicho en todos aquellos meses, y era hermosa exactamente porque no había intentado ser hermosa. Apenas había salido verdadera, sin adornos, con la simplicidad de quien finalmente encontró las palabras que había prometido encontrar. Paula no respondió con palabras. Apoyó levemente su hombro en el hombro de él, con esa ligereza que es el lenguaje de los que ya no necesitan exagerar los gestos para ser comprendidos. Y él no se apartó, se quedó allí, hombro a hombro, mirando el cielo lleno de estrellas, mientras el vino se calentaba un poco en los vasos que ninguno de los dos estaba bebiendo ya. Si usted llegó hasta aquí en esta historia, ya debe haber sentido que Paula y Luis Paulo son personajes que uno lleva consigo después de que el video termina. Deje un me gusta aquí para ayudar al canal a seguir llegando a más personas que necesitan estas historias. Enero llegó con su peor calor y con esa luminosidad blanca que duele en los ojos cuando se sale al patio sin sombrero. Paula había incorporado el sombrero de paja como parte de su uniforme de hacienda, aquel sombrero de ala ancha que había encontrado en un clavo de la cocina y que Luis Paulo dijo que había sido de su madre y que ella podía usar si quería. Ella lo usaba, y a veces, cuando pasaba por la ventana del cuarto y veía su reflejo, se sorprendía con la imagen de sí misma. No era la muchacha del pueblo que había partido meses atrás con la maleta pequeña y el corazón dividido. Era una mujer que había encontrado la medida justa de sí misma en un lugar que había necesitado de ella, tanto como ella había necesitado del lugar. Había una correspondencia entre Paula y el hijo de Luis Paulo que había comenzado de manera inesperada. El muchacho, que se llamaba Gabriel, había llamado una tarde de diciembre para hablar con su padre, y Luis Paulo había contestado en la sala con la puerta abierta. Paula no había escuchado la conversación a propósito, pero había oído el tono diferente de la voz del hombre cuando hablaba con el hijo. Una voz que tenía una suavidad diferente, un cuidado específico, mezclado con esa melancolía que acompaña a las relaciones que quedaron incompletas. Después de colgar, se había quedado en la sala por un largo tiempo solo. Paula había esperado a que él saliera. Cuando salió ella estaba en la cocina y preparó café sin que él se lo pidiera, de la manera que a él le gustaba, y colocó la taza en la mesa sin decir nada. Él se sentó, bebió, y después dijo:
Él va a pasar una semana aquí en las vacaciones de julio. Paula se giró desde el mostrador y lo miró. Es bueno, ella dijo, con toda la simplicidad y toda la densidad que cabían en esas dos palabras. Hace 3 años que él no viene, dijo Luis Paulo, y había en aquello una confesión que iba más allá del dato. Era la confesión de una distancia que había crecido más de lo que debería y que él había dejado crecer por razones que involucraban el dolor de ser padre a medias, de lejos, de una manera que no era la manera que él había imaginado cuando el niño nació. Va a ser diferente ahora, dijo Paula. No como una promesa que ella pudiera garantizar, sino como la observación de alguien que veía con claridad que el hombre frente a ella era diferente del que había sido meses atrás. Había algo de vuelta en él que había estado ausente. Una disposición para la vida que el trabajo en solitario no logra mantener, que necesita de compañía para seguir encendida. Luis Paulo la miró con una gratitud que no necesitó ser dicha, porque estaba entera en la mirada. Los meses siguientes fueron meses de construcción, no de estructuras físicas, aunque también hubo de eso, una mejora en el techo del gallinero, una reforma pequeña en el baño que Paula había sugerido con ese cuidado de quien sugiere sin exigir, un huerto que ella comenzó al lado de los árboles frutales con hierbas y especias que ahorraron los viajes a la ciudad para comprar lo que la tierra podía dar. Era la construcción más silenciosa y más permanente, la de 2 vidas aprendiendo a ocupar el mismo espacio sin que ninguna necesitara disminuir para que la otra cupiera. Había momentos difíciles también, porque la vida honesta los tiene. Hubo una semana en que Luis Paulo estuvo más cerrado de lo habitual, trayendo para adentro de la casa un peso que no explicó. Paula no lo forzó. Le dio espacio con su presencia, que es la manera más difícil de dar espacio, porque requiere quedarse sin poder hacer nada, solo estar. Después de algunos días, él contó que había recibido una noticia sobre una deuda antigua que había pensado que estaba resuelta y que volvió con intereses que pesaron más que el dinero en sí. Paula lo escuchó. Cuando él terminó, ella le preguntó qué podía hacer para ayudar. Él le dijo que no había nada práctico. Ella dijo que estaba bien, y se quedó allí de la misma manera, sin resolver el problema, pero sin abandonar al hombre que tenía el problema. A veces es eso, a veces quedarse juntos sin resolver nada es la única cosa verdaderamente posible y verdaderamente suficiente. Hubo también la noche en que Paula se despertó a las 2 de la mañana con ese vacío repentino que a veces venía cuando los sueños traían a su madre. Doña Teresa viva, joven, en el portal de la casa del pueblo con las manos llenas de tela de costura. Despertar de ese sueño era siempre dejar a su madre morir de nuevo, solo que de un modo silencioso y personal que no tenía testigos. Se quedó en la cama mirando el techo por un tiempo. Después se levantó, fue a la cocina y se quedó sentada con un vaso de agua en la mano mirando el patio oscuro por la ventana. El árbol de mango torcido estaba quieto sin viento, con la luna proyectando una sombra larga sobre la tierra. Luis Paulo apareció en la puerta de la cocina con la misma silenciosa puntualidad de la vez del té de madrugada, como si tuviera un sentido específico para saber cuándo ella necesitaba compañía. Se sentó a su lado sin preguntar nada. Después de un tiempo ella dijo: «A veces sueño con mi madre». «Es duro despertar de ese sueño», él dijo, con la voz gruesa de quien también sabe de eso. «Lo es». Silencio. «Pero es bueno soñar con ella también», Paula continuó, despacio. «Significa que ella aún está en algún lugar al que logro llegar cuando duermo». Luis Paulo se quedó quieto por un momento y después dijo, con esa voz que tenía cuando hablaba de cosas que solían quedarse escondidas: «Mi padre aparece a veces, con las manos en la tierra, que era el lugar donde siempre estaba. Me despierto con olor a tierra de verdad». Paula se volvió hacia él con una sonrisa pequeña y honesta.
Nuestros muertos tienen su manera de visitar, ella dijo. La tienen. Él estuvo de acuerdo. Se quedaron los dos en la cocina a las 2 de la mañana con los vasos de agua en la mano, con los muertos que amaban visitando de una manera que ninguna palabra religiosa o científica logra explicar por completo, y había en aquel momento una intimidad que va más allá de lo que ocurre entre dos personas que se aman. Era la intimidad de quien comparte no solo la vida presente, sino las pérdidas antiguas, los sueños nocturnos, los muertos que no se fueron del todo. Ese tipo de compartir no tiene nombre, pero quien ya lo sintió sabe exactamente de qué se trata. Si usted tiene una historia como esta de alguien que llegó a su vida cuando menos lo esperaba y se quedó para siempre, escríbalo en los comentarios. Estas historias merecen ser contadas, y aquí en este canal sabemos escuchar. Julio llegó con el frío seco que hace en el campo en invierno, ese frío que no es de mantas sino de abrigos, que deja el aire con una limpieza de cristal y el cielo de un azul que parece pintado con demasiado cuidado. Gabriel llegó en una tarde de sábado. Era un muchacho de 16 años, con el rostro de su padre y la forma retraída de quien no sabe bien el tamaño del espacio que puede ocupar. Bajó del autobús con una mochila en la espalda y se quedó parado en la acera de la terminal buscando a su padre con los ojos, con esa mezcla de expectativa y aprehensión que pertenece a la infancia y que uno carga por mucho más tiempo del que debería. Luis Paulo fue a recibirlo. Paula se quedó en la hacienda. Era lo correcto. Ella lo había sentido sin que nadie necesitara decirlo. Aquel primer encuentro después de 3 años era de padre e hijo, sin testigos. Cuando llegaron a la hacienda al final de la tarde, Gabriel entró despacio, mirando todo con esos ojos de joven que está recalculando la imagen que guardó de un lugar. Los niños que pasan tiempo lejos de un lugar siempre vuelven esperando que esté exactamente como lo recordaban, y siempre se sorprenden con las diferencias. Paula lo recibió en la cocina con esa simplicidad directa que era su naturaleza. No hizo ceremonias, no intentó ser más ni menos de lo que era. Le dijo que era bienvenido, que la cena estaba casi lista y que si él quería agua o jugo, había de los dos en el refrigerador. Gabriel la miró con esa evaluación rápida y precisa de los adolescentes, que logran en segundos captar lo que los adultos tardan semanas en notar. «Usted es Paula», él dijo. «Lo soy», ella confirmó. Él miró a su padre, después a ella, después a la cocina arreglada y oliendo a comida buena, a la mesa puesta con cuidado, al gato atigrado durmiendo en la pila de paños en el rincón. «Está diferente aquí», él dijo. «Lo está», confirmó Luis Paulo, con un tono que contenía multitudes. Gabriel se quedó mirando por un momento y después se fue al cuarto que había sido preparado para él. Aquel cuarto del fondo que Paula había limpiado meses antes, que había recibido sábanas limpias y un vaso con flores del patio encima de la cómoda, porque ella había pensado que un joven que no visitaba a su padre desde hacía 3 años merecía encontrar alguna belleza en la primera mirada a su cuarto. Más tarde, durante la cena, Gabriel fue soltando poco a poco esa reserva de quien está probando el terreno. Preguntó sobre la hacienda, sobre el ganado, sobre las historias que Luis Paulo contaba del trabajo. Y en algún punto de la comida, sin que Paula hubiera notado exactamente cuándo, él había dejado de hablar solo con su padre y había comenzado a incluirla a ella en las preguntas, con la naturalidad de quien se dio cuenta de que la persona en la mesa formaba parte del lugar. Luis Paulo no dijo nada, pero había una expresión en él durante aquella cena que Paula nunca había visto antes. Era la expresión de alguien que está recibiendo de vuelta al mismo tiempo cosas que había perdido en momentos diferentes. Como si la vida estuviera con esa generosidad tardía, pero no menos real, devolviendo poco a poco lo que se había llevado. La semana de Gabriel pasó con esa velocidad específica de las semanas que tienen peso emocional.
Se fue al campo con su padre, intentó montar la yegua más mansa que había en la hacienda y se cayó al tercer intento sin lastimarse, y la risa que soltó después de caer fue la primera risa desinhibida que Paula escuchó de él. Aprendió a ordeñar con la orientación de Raimundo, que le enseñó con la paciencia áspera, que era el estilo pedagógico del anciano. Comió el queso que Paula hacía y dijo que era el mejor queso que había comido en toda su vida, y había tanto en tal afirmación que era imposible saber cuánto era verdad y cuánto era ese exceso del joven que está comenzando a entender que algunas cosas merecen más que un agradecimiento neutro. En la última noche, Paula hizo una cena especial, nada grandioso. Solo esas recetas que ella había aprendido a hacer bien durante los meses, cada plato preparado con ese afecto que no necesita anunciarse porque está enteramente en el sabor. Después de la cena, mientras Luis Paulo y Gabriel se quedaron en el portal, conversando con esa privacidad que Paula respetó yéndose temprano al cuarto, ella se quedó acostada escuchando las voces de los dos llegando por el pasillo, no las palabras. Solo el murmullo, el tono, el ritmo de una conversación entre padre e hijo que estaba encontrando nuevamente el camino de vuelta hacia sí misma. Ella cerró los ojos con ese contento quieto que no necesita testigos. Por la mañana, cuando Gabriel partió, abrazó a su padre por un tiempo que fue más largo de lo habitual, con ese abrazo que dice todo lo que la semana entera no había dicho con palabras. Después se volvió hacia Paula y se quedó un segundo sin saber exactamente cuál era el gesto correcto. Ella lo resolvió por él, abrió los brazos con naturalidad, y él entró en aquel abrazo con un alivio que ella sintió atravesar el hombro del muchacho. «Puedes volver cuando quieras», ella dijo. «La casa tiene espacio». Él asintió con la cabeza, tomó su mochila y se fue con ese paso de quien ya está planeando el regreso. Luis Paulo se quedó en el portón mirando el autobús hasta que desapareció en el camino. Paula se quedó a su lado. Cuando el polvo del autobús se asentó en el camino vacío, él no dijo nada por un tiempo. Después colocó su mano sobre la mano de ella, simple, directo, con ese gesto que había comenzado frente a un puesto de especias y que había encontrado su lugar natural en la vida de los dos. «Gracias», él dijo, por segunda vez desde que ella había llegado. Pero esta vez la palabra tenía un peso diferente. Era el gracias más completo que un hombre logra decir. Paula miró hacia el camino donde el autobús había desaparecido, hacia el polvo que se había asentado, hacia el portón con el nombre simple de la hacienda, hacia el pasillo de árboles que entraba por la propiedad y que había sido lo primero y lo último que ella vio en cada entrada y salida de aquel lugar que se había convertido en suyo. Pensó en todo lo que había salido del pueblo en aquella mañana de mochila pequeña y corazón dividido. Pensó en el polvo fino sobre las tejas, en las plantas de su madre que había regado por última vez con un esmero especial. Pensó en el teléfono público de la plaza y en la mano que no había temblado tanto como esperaba cuando marcó el número. Pensó en cómo la vida a veces presenta la elección correcta con la apariencia de un riesgo aterrador. Cómo el camino que parece el más incierto es exactamente el que lleva hacia lo más sólido. Cómo el cuidado que se le ofrece al mundo, a las gallinas, a las cercas, a los becerros, a los pajaritos caídos, a los cuartos con polvo, a los hombres que aprendieron a vivir a medias, regresa de formas que ningún plan logra prever. Ella había llegado con nada y había encontrado todo, no el todo del que recibe, el todo del que construye. Y había en aquello una lección que ella no sabía aún cómo poner en palabras, pero que sentía con la claridad de la tierra después de la lluvia. El legado que uno deja en el mundo no está hecho de grandes gestos ni de actos extraordinarios. Está hecho de presencia constante, de cuidado repetido todos los días sin necesitar que nadie lo vea, de quedarse cuando sería más fácil partir.
de abrir el cuarto cerrado y quitar el polvo de las cosas que representan lo que se ama. Era eso lo que su madre había hecho con ella, y era eso lo que ella estaba aprendiendo a hacer con aquella hacienda, con aquel hombre, con aquel muchacho que se había ido, pero que había prometido con el abrazo que volvería. El tiempo no se detiene, y tal vez sea exactamente por eso que el cuidado importa tanto, porque es la única forma que tenemos de decirle al tiempo que pasamos que no fue en vano. Luis Paulo apretó levemente la mano de ella. Ella la apretó de vuelta. Y los dos volvieron adentro de la casa que era de los dos, con la hacienda alrededor y el cielo ancho de julio sobre todo, y el portón chirrió levemente cuando el viento pasó, y los árboles del pasillo se movieron, y el gato atigrado apareció de la nada en el portal con ese aire de dueño absoluto, y había en todo aquello una perfección modesta y verdadera que uno solo reconoce mucho después, cuando mira hacia atrás, y se da cuenta de que aquel momento simple era exactamente donde la vida había decidido ser mejor. Si esta historia tocó algo dentro de usted, si recordó a alguien, a un lugar, a una elección que hizo o dejó de hacer, escríbalo aquí en los comentarios. Puede ser una palabra o una historia entera. El canal Historias Narradas existe exactamente para estos encuentros, para estas memorias que uno carga y que necesitan ser dichas a alguien que sepa escuchar. Comparta este video con alguien que crea que el cuidado es la mayor forma de amor que existe. Y usted ya tuvo a alguien que llegó a su vida de una manera simple y se quedó para siempre. Cuéntenos aquí.